Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales, amigos, amigas, en este hermoso tiempo de Navidad y Año Nuevo que renueva en todos la esperanza. Esperanza que es necesaria para comenzar todo un año después de estas fiestas y después de un año pasado que sin duda nos ha dejado alegrías y también dificultades. En este programa quiero compartir con ustedes el mensaje del Santo Padre Francisco con motivo de la Jornada Mundial de la Paz, que siempre se celebra desde hace 52 años, este 1 de enero. Por iniciativa del Papa Pablo VI, hace 52 años se recibió el primer mensaje en esta jornada. Y se trata siempre de una invitación a la paz. Es una invitación que el Papa envía pues de una manera muy particular a los encargados de las naciones, pero pues también a toda la iglesia, a los obispos, a los sacerdotes y a todos los fieles cristianos. Y también se envía a hombres y mujeres de otras religiones y de otras denominaciones cristianas. Un mensaje que quiere animar a la paz y al compromiso en su favor. Este año el Papa Francisco ha escogido el tema de la política para su mensaje y por eso el título del mensaje de este año es La buena política está al servicio de la paz. El primer párrafo, con el título Paz a esta casa, dice así: Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, les dijo: cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz, y si no, volverá a ustedes. Y nos dice el Papa Francisco, dar la paz está en el centro de la misión de los discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está dirigido a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y la violencia de la historia humana. La casa mencionada por Jesús es cada familia, cada comunidad, cada país, cada continente, con sus características propias y con su historia. Es sobre todo cada persona, sin distinción ni discriminación. También es nuestra casa común, el planeta en el que Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar con interés. Por lo tanto, nos dice a todos el Papa Francisco, este es mi deseo al comienzo del nuevo año, paz a esta casa. Y pasamos al párrafo segundo, titulado El desafío de una buena política. Me parece que de manera especial este tema de la política nos interesa mucho en Guatemala. Estamos ante tiempos turbulentos en la política. Estamos ante desconfianza de la gente hacia los políticos y politiqueros. Sin embargo, por otra parte, la política sigue siendo un servicio que debe prestarse a la sociedad para buscar el bien común. Veamos qué nos dice el Papa Francisco sobre el tema de la política en el mensaje de este año. Nos dice: la paz es como la esperanza de la que habla el poeta Charles Peguy. Es como una flor frágil que trata de florecer entre las piedras de la violencia. Sabemos bien que la búsqueda de poder
a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción. Dice Jesús: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Como subrayaba el Santo Papa Pablo VI, tomar en serio la política en sus diversos niveles, local, regional, nacional y mundial, es afirmar el deber de cada persona, de toda persona, de conocer cuál es el contenido y el valor de la opción que se le presenta y según la cual se busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación, de la humanidad. En efecto, la función y la responsabilidad política constituyen el desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad. Esa es también una idea que encontramos en el Papa Pablo VI. Una forma eminente de caridad es la política. Bien ejercida es un servicio, y es un servicio que no tiene nada que ver con el egoísmo, es un servicio que tiene que ver con el bien común. Y eso nos lo está recordando el Papa Francisco en su mensaje de este año. Vamos al párrafo 3, titulado Caridad y virtudes humanas para una política al servicio de los derechos humanos y de la paz. Es importante que quienes quieran ejercer la política hagan un examen de conciencia sobre estas cualidades. Nos dice el Papa Francisco. El Papa Benedicto XVI recordaba que todo cristiano está llamado a esta caridad según su vocación y sus posibilidades de incidir. El compromiso por el bien común, cuando está inspirado por la caridad, tiene una valencia superior al compromiso meramente secular y político. La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal, hacia la cual avanza la historia de la familia humana. Es un programa con el que pueden estar de acuerdo todos los políticos, de cualquier procedencia cultural o religiosa, que deseen trabajar juntos por el bien de la familia humana, practicando aquellas virtudes humanas que son la base de una buena acción política. Y aquí las virtudes del político: la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la honestidad y la fidelidad. 7 virtudes nos enuncia pues el Papa Francisco que deberían tener quienes quieren lanzarse a la política: la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la honestidad y la fidelidad. Estamos pues comentando el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz este año, 1 de enero. Y continúa el Papa: a este respecto merece la pena recordar las bienaventuranzas del político propuestas por el cardenal vietnamita Francisco Javier Nguyen Van Thuan, fallecido en el año 2002 y que fue un fiel testigo del Evangelio. ¿Qué dijo el cardenal Nguyen Van Thuan? Dijo: bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel.
Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad. Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio interés. Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente. Bienaventurado el político que realiza la unidad. Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio radical. Bienaventurado el político que sabe escuchar. Bienaventurado el político que no tiene miedo. Y continúa Francisco. Cada renovación de las funciones electivas, cada cita electoral, como tendremos los guatemaltecos este año, cada etapa de la vida pública es una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos de referencia que inspiran la justicia y el derecho. Estamos convencidos de que la buena política está al servicio de la paz. Respeta y promueve los derechos humanos fundamentales, que son igualmente deberes recíprocos, de modo que se cree entre las generaciones presentes y futuras un vínculo de confianza y gratitud. Así como el Papa nos habla pues en su mensaje de las virtudes del político, también en el siguiente párrafo nos habla de los vicios de la política, quizá más conocidos. Y dice Francisco: en la política, desgraciadamente, junto a las virtudes no faltan los vicios, debidos tanto a la ineptitud personal como a distorsiones en el ambiente y en las instituciones. Es evidente para todos que los vicios de la vida política restan credibilidad a los sistemas en los que ella se ejercita, así como a la autoridad, las decisiones y a las acciones de las personas que se dedican a ella. Estos vicios, que socavan el ideal de una democracia auténtica, son la vergüenza de la vida pública y ponen en peligro la paz social. ¿Cuáles son esos vicios? La corrupción, en sus múltiples formas de apropiación indebida de bienes públicos o de aprovechamiento de las personas. Otro, la negación del derecho, el incumplimiento de las normas comunitarias. Otro, el enriquecimiento ilegal. La justificación del poder mediante la fuerza o con el pretexto arbitrario de la razón de Estado. Otro vicio de la política, la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo, el rechazo al cuidado de la tierra, la explotación ilimitada de los recursos naturales por un beneficio inmediato, el desprecio de los que se han visto obligados a ir al exilio. En el siguiente párrafo nos habla el Papa Francisco de la buena política que promueve la participación de los jóvenes y la confianza en el otro. Cuando el ejercicio del poder político, dice el Papa Francisco, apunta únicamente a proteger los intereses de ciertos individuos privilegiados, el futuro está en peligro y los jóvenes pueden sentirse tentados por la desconfianza, porque se ven condenados a quedar al margen de la sociedad, sin la posibilidad de participar en un proyecto para el futuro. En cambio, cuando la política se traduce concretamente en un estímulo de los jóvenes talentos y de las vocaciones que quieren realizarse, la paz se propaga en las conciencias y sobre los rostros. Se llega a una confianza dinámica que significa yo confío en ti y creo en ti, en la posibilidad de trabajar juntos por el bien común. La política favorece la paz si se realiza, por lo tanto, reconociendo los carismas y las capacidades de cada persona. ¿Hay acaso algo más bello que una mano tendida? Esta ha sido querida por Dios para dar y recibir. Dios no la ha querido para que mate o haga sufrir, sino para que cuide y ayude a vivir. Junto con el corazón y la mente, también la mano puede hacerse un instrumento de diálogo. Interesante en este contexto la referencia que el Papa Francisco hace a los jóvenes.
Hay jóvenes que han perdido el interés en la política debido a todos los vicios que se ven en los políticos. Sin embargo, es necesario que los jóvenes renueven su llamada, renueven su respuesta más bien a esta llamada al servicio del bien común, que pongan al servicio de la comunidad y del bien común sus cualidades y sus capacidades y no solamente busquen el bien personal. Un llamado interesante a los jóvenes y también en nuestra patria para que estos jóvenes sean capaces de transformar estructuras caducas y tan corruptas como las que tenemos hasta el momento. Dice el Papa, cada uno puede aportar su propia piedra para la construcción de la casa común. La auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre, cada generación encierran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales. Una confianza de ese tipo nunca es fácil de realizar porque las relaciones humanas son complejas. En particular, vivimos en estos tiempos en un clima de desconfianza que echa sus raíces en el miedo al otro o al extraño, en la ansiedad de perder beneficios personales y lamentablemente se manifiesta también a nivel político a través de actitudes de clausura o nacionalismos que ponen en cuestión la fraternidad que tanto necesita nuestro mundo globalizado. Hoy más que nunca nuestras sociedades necesitan artesanos de la paz, que puedan ser auténticos mensajeros y testigos de Dios Padre, que quiere el bien y la felicidad de la familia humana. Una llamada pues muy fuerte y muy clara esta del Papa Francisco en este 1 de enero, Jornada Mundial de la Paz, una llamada a poner los ojos en el bien común. En esta 52ª Jornada Mundial por la Paz, el Papa Francisco nos manda este mensaje que invita a que la política y a que concretamente los políticos estén comprometidos en el bien común. Ese es el principio fundamental que la Iglesia quiere promover y quiere animar a los jóvenes, a las nuevas generaciones y también a los políticos que tienen experiencia pero que están quizá muy enredados en las corrupciones y en los vicios de la política. Pero no perdemos la esperanza. Un año nuevo, una nueva campaña electoral, una nueva posibilidad de elecciones es siempre posible que resulte mejor que en años anteriores, que nuestra experiencia no nos lleve simplemente al desánimo y al pesimismo, sino que nos haga creer de nuevo en que es posible crear unas relaciones nuevas en las poblaciones y que es posible organizar de nuevo la política. Y en el número 6 de su mensaje nos dice el Papa Francisco: no a la guerra ni a la estrategia del miedo. 100 años después del fin de la Primera Guerra Mundial y con el recuerdo de los jóvenes caídos durante aquellos combates y las poblaciones civiles devastadas, conocemos mejor que nunca la terrible enseñanza de las guerras fratricidas, es decir, que la paz jamás puede reducirse al simple equilibrio de la fuerza y el miedo. Mantener al otro bajo la amenaza significa reducirlo al estado de objeto y negarle la dignidad. Es la razón por la que reafirmamos que el incremento de la intimidación, así como la proliferación incontrolada de las armas, son contrarios a la moral y a la búsqueda de una verdadera concordia. El terror ejercido sobre las personas más vulnerables contribuye al exilio de poblaciones enteras en busca
de una tierra de paz. No son aceptables los discursos políticos que tienden a culpabilizar a los migrantes de todos los males y a privar a los pobres de la esperanza. En cambio, cabe subrayar que la paz se basa en el respeto de cada persona, independientemente de su historia, en el respeto del derecho y del bien común, de la creación que nos ha sido confiada y de la riqueza moral transmitida por las generaciones pasadas. Asimismo, nuestro pensamiento, dice el Papa Francisco, se dirige de modo particular a los niños que viven en la zona de conflicto y a todos los que se esfuerzan para que sus vidas y sus derechos sean protegidos. En el mundo, 1 de cada 6 niños sufre a causa de la violencia de la guerra y de sus consecuencias, e incluso es reclutado para convertirse en soldado o rehén de grupos armados. El testimonio de cuantos se comprometen en la defensa de la dignidad y el respeto de los niños es sumamente precioso para el futuro de la humanidad. En este párrafo 6, pues, el Papa Francisco nos ha recordado las categorías de personas más vulnerables frente al aumento de las guerras y la violencia. Los migrantes, los pobres, los niños, los más indefensos, las poblaciones civiles. Ojalá que estas palabras del Papa hagan crecer en todos nosotros y en particular en los responsables de la política deseos y compromiso por un mundo mejor. Y en el número 7, ya casi al final de su mensaje, nos dice el Papa: celebramos en estos días los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada después del segundo conflicto mundial. Recordamos a este respecto la observación del Papa San Juan XXIII, que decía: cuando en un hombre surge la conciencia de los propios derechos, es necesario que aflore también la de las propias obligaciones. De forma que aquel que posee determinados derechos tiene asimismo, como expresión de su dignidad, la obligación de exigirlos, mientras los demás tienen el deber de reconocerlos y respetarlos. La paz, en efecto, es fruto de un gran proyecto político que se funda en la responsabilidad recíproca y la interdependencia de los seres humanos. Pero es también un desafío que exige ser acogido día tras día. La paz es una conversión del corazón y del alma, y es fácil reconocer 3 dimensiones inseparables de esta paz interior y comunitaria. ¿Cuáles son esas 3 dimensiones según el Papa Francisco? La primera, la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia, y como aconsejaba San Francisco de Sales, teniendo un poco de dulzura consigo mismo para ofrecer un poco de dulzura a los demás. Interesante esta primera característica, esta dimensión primera de la paz, el corazón. La paz nace en el corazón. Y la violencia también nace del corazón. Segunda dimensión, la paz con el otro. El familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que sufre, atreviéndose al encuentro y escuchando el mensaje que lleva consigo. Y la tercera dimensión de la paz de la que habla el Papa es la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros como habitantes del mundo, ciudadanos y artífices del futuro. Dimensiones diversas de la paz, entonces, en el nivel interior personal, el nivel de relación con los demás y tercero, el nivel de relación con la naturaleza. Muchas guerras, muchos conflictos vienen por los intereses económicos que provienen de un
descontrolado deseo de sacar provecho de los bienes naturales. Y en el último párrafo, el Papa Francisco nos dice en su mensaje de este año: la política de la paz, que conoce bien y se hace cargo de las fragilidades humanas, puede recurrir siempre al espíritu del Magnificat que María, Madre de Cristo Salvador y Reina de la Paz, canta en nombre de todos los hombres y mujeres. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, acordándose de la misericordia como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Papa Francisco. Así pues, este hermoso mensaje al inicio del año 2019 viene muy bien también para nosotros guatemaltecos, que estamos también en una coyuntura muy particular en la política en nuestro país. Este mensaje nos recuerda, en primer lugar, que aunque haya habido políticos corruptos que han olvidado las virtudes auténticas del buen político, es posible siempre creer en una política renovada, transformada, que tenga sobre todo muy claro que su objetivo es el servicio al bien común. Y luego una política que no solamente depende de los políticos, una política que depende de que la paz se haga nacer en el corazón de cada persona, de que las familias y las comunidades creemos relaciones entre nosotros, relaciones de paz, de tolerancia, de comprensión, incluso dice el Papa, de dulzura. Y que también hagamos un estilo de vida que respete la naturaleza y que haga que todos vivamos así en armonía y paz. Feliz año nuevo a todos y todas. Un saludo y un abrazo de año nuevo. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.